Hola y muy buen martes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana? Hoy traemos un tema que personalmente me parece apasionante, sobre todo para quienes les gusta el trading. Vamos a hablar de cómo vencen las opciones, qué días son realmente claves, cómo puede influir todo esto en el precio y sobre todo, cuándo tenemos que tomar decisiones importantes. ¿Hay que estar dentro o fuera del mercado en esos días? Son un montón de preguntas y bueno, hoy vamos a intentar resolverlas. Antes de empezar, este análisis que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tienes que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros, autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tienes su WhatsApp, su página web y su mail en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este contenido. Nos encanta trabajar con ustedes. Bueno, vamos al lío. Vamos a jugar a ser un poco detectives del mercado. Porque hay fuerzas invisibles que tiran de los precios, sobre todo los viernes. Y no siempre son las noticias, son los vencimientos de opciones. Lo que hemos estado viendo en los informes es que los derivados ya no son solo para cubrirse. Ahora parece que son el perro que mueve la cola del mercado. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que hemos entrado en una era donde los flujos de las opciones dictan la acción del precio del contado, y no al revés, como era tradicionalmente. Así que entender la mecánica de los vencimientos, lo que se llama OPEX, ya no es algo opcional, es que es fundamental. Nuestra misión hoy es meternos en la sala de máquinas del mercado y, destripar esas mecánicas que a veces están ocultas, desde los ciclos de expiración hasta algunas trampas que, la verdad, pueden costar muy caras. Vale, pues empecemos a desglosar eso. Cuando hablamos de vencimientos, me imagino que no todos son iguales. Hay una especie de jerarquía, ¿no? Los informes hablan de ciclos mensuales, semanales, los famosos 0 DTE. ¿Cómo se organiza todo esto y cuál es el que de verdad marca el ritmo? Exacto, hay un orden claro. El más relevante por volumen institucional y por historia sigue siendo el vencimiento mensual. Ocurre siempre el tercer viernes de cada mes. Ahí es donde se concentran las grandes posiciones de fondos de pensiones, las estrategias de covered calls a gran escala, es donde se crean lo que en la jerga se conoce como muros de opciones. Muros de opciones. Sí, grandes concentraciones de contratos en ciertos precios que actúan como imanes o como barreras. O sea, el mensual es el de los peces gordos, el que tiene el peso estructural. ¿Y los semanales, los weeklies, son solo una versión más pequeña o han cambiado el juego de alguna forma? Han cambiado el juego al distribuir el riesgo. En lugar de tener toda la presión en un solo viernes al mes, los vencimientos semanales que expiran cada viernes han repartido ese volumen y esa presión. Pero el cambio más profundo, el que ha revolucionado la microestructura del mercado en la última década, son las opciones con vencimiento diario, las 0 DTE. Espera, he leído sobre esto. Y las cifras son de locos. ¿Es verdad que su volumen a menudo supera el 50% del total diario en un índice como el S&P 500? Completamente cierto. Y eso ha creado un mercado de dos velocidades. Por un lado tienes el mercado estructural, el de los vencimientos mensuales, movido por las grandes instituciones. Y por otro lado, un mercado táctico de altísima frecuencia dominado por las 0 DTE. Se ha convertido en el principal vehículo para la especulación a corto plazo. Es como si en la misma autopista tuviéramos camiones de largo recorrido planeando sus rutas con meses de antelación y de repente la mitad del tráfico fueran karts de Fórmula 1 compitiendo en carreras de 5 minutos. Es una analogía perfecta. Y el gráfico que tenemos lo demuestra. Todos esos ciclos, los diarios, los semanales y los mensuales, convergen en ese tercer viernes. Crean puntos de máxima concentración de interés abierto y de riesgo. Es como si varias mareas se juntaran en un solo punto. Vale, entendido el calendario. Ahora, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que parece una trampa mortal para novatos es la diferencia en cómo se liquidan las opciones. Se habla de SPX y SPI. Los dos siguen al S&P 500, pero operarlos es un mundo aparte, ¿verdad? Mundo aparte, sí, y es una de las áreas donde más dinero se pierde por puro desconocimiento. Empecemos por el SPI, que es un ETF. Las opciones sobre ETFs, como el SPI, y sobre cualquier acción, tienen liquidación física. A ver si lo entiendo. Liquidación física significa que no hablamos solo de dinero, sino de acciones de verdad.
Exacto. Significa que si una opción call que has vendido vence dentro del dinero, in the money, aunque sea por un céntimo, se ejerce automáticamente. Y como vendedor, tienes la obligación de entregar 100 acciones por contrato al precio de ejercicio. ¿Y si es una put? Si es una put que has vendido, tienes la obligación de comprar 100 acciones. Y esto puede requerir un capital enorme e inesperado. Recuerdo el caso de un trader en un foro que vendió puts sobre una acción que cerró un céntimo por debajo de su strike. Se fue a dormir el viernes pensando que estaba a salvo y el lunes se despertó con 2.000 acciones en su cuenta y una llamada de margen del broker. Ese es el pin risk en la vida real. Si el precio cierra justo en el strike o muy cerca, se genera una incertidumbre total. No sabes si tu contraparte va a ejercer o no y te expones a tener una posición no deseada y a veces muy grande el lunes por la mañana. O sea que te puedes ir a dormir el viernes pensando que todo está bien y despertarte el lunes con una compra de $50.000 en acciones que no querías. Menudo susto para empezar la semana. Entonces, si operar SPY es jugar con fuego, ¿cuál es la alternativa? Háblame del SPX. El SPX es la alternativa profesional por varias razones. Al ser un índice puro, no un fondo, tiene liquidación en efectivo, cash settlement. Aquí no hay entrega de acciones, nunca. Simplemente se abona o se debita la diferencia en efectivo en tu cuenta. Se acabó el riesgo de asignación, se acabó el pin risk. Solo con eso ya parece una ventaja enorme, la tranquilidad que da eso. Pero hay más. Las opciones sobre SPX son de estilo europeo. Esto significa que solo se pueden ejercer al vencimiento, no antes. Y en Estados Unidos tienen una ventaja fiscal clave bajo la sección 1256. Las ganancias tributan un 60% a largo plazo y un 40% a corto plazo, sin importar cuánto tiempo hayas mantenido la posición. Eso es un beneficio gigantesco. Solo por eso ya aparece la opción superior por goleada. Pero suena demasiado bueno. ¿Hay alguna letra pequeña? ¿Alguna trampa oculta, incluso en el SPX? La hay. Y es una distinción técnica pero vital, la diferencia entre liquidación AM y PM. La liquidación PM, por la tarde, es la más intuitiva. Se usa en el SPI y en las opciones semanales del SPX. El precio de liquidación es el del cierre de las 4 de la tarde, hora de Nueva York, del viernes. Lo que ves en pantalla es lo que hay, sin sorpresas. Vale, eso es lógico. ¿Y la trampa? La trampa es la liquidación AM, por la mañana. Se usa en las opciones mensuales tradicionales del SPX, las del tercer viernes. Estas opciones dejan de negociarse el jueves por la tarde, pero su valor final no se determina con el precio del jueves, sino con un cálculo especial basado en la apertura de cada una de las 500 acciones del índice el viernes por la mañana. Espera. ¿Me estás diciendo que mi posición se cierra el jueves, pero el precio final depende de lo que pase en la apertura del viernes? ¿Y durante ese tiempo no puedo hacer nada? Exactamente. Un gap nocturno por una noticia puede convertir una posición que era ganadora el jueves en perdedora el viernes. Y no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. Es como si te cambiaran las reglas del partido después del pitido final. Es una de las trampas más peligrosas para quien no la conoce. Si les está gustando este análisis, les invitamos a suscribirse al canal, dejar un like y comentarnos qué otros temas les gustaría que tratemos. En la descripción de este episodio van a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal por si quieren apoyar este proyecto. Un simple café nos ayuda a seguir creando contenido. Gracias por el apoyo. Hablando de movimientos que no controlamos, como ese gap nocturno, me lleva a la pregunta central. ¿Qué es lo que realmente mueve el precio en estos días de vencimiento? Porque no siempre parece ser una noticia. Los informes hablan de estas fuerzas mecánicas, casi como la gravedad, y la palabra clave que aparece por todas partes es gamma. Exacto. Si no entiendes la gamma, estás operando a ciegas en la semana de vencimiento. La clave es entender la exposición gamma, HEX, de los creadores de mercado, los dealers. Ellos son la contrapartida de la mayoría de operaciones, y su obligación es mantenerse neutrales. Y para hacerlo, tienen que comprar o vender acciones del subyacente. ¿Cómo lo hacen? Depende de si su exposición a gamma es positiva o negativa. Vale, explícanos eso de una forma que podamos entender. Gamma positiva. Piénsalo así. Con gamma positiva, los dealers son como un portero de discoteca gigante y muy profesional. Si la gente empuja para entrar, o sea, el precio sube, él empuja hacia afuera, vende acciones, para mantener el orden.
Si la gente se empieza a ir, el precio baja. Él sale a buscarlos, compra acciones, para que no se vacíe el local. Su trabajo es mantener a todo el mundo en un rango estable. Por eso, la gama positiva actúa como un amortiguador y suprime la volatilidad. Me encanta la analogía. Entonces, la gama negativa es cuando el portero se vuelve loco. Precisamente. Con gama negativa, el portero se une a la fiesta. Si la gente empuja para entrar, el precio sube, él les ayuda a empujar más fuerte, compra más acciones. Si la gente empieza a irse, el precio baja, él les abre la puerta y les empuja para que se vayan más rápido, vende más acciones. En resumen, acelera el caos. La gama negativa es el combustible de los movimientos bruscos, amplifica las rupturas y exacerba las caídas. Es el motor de los flash crashes. Ah, y de ahí viene ese famoso efecto imán, el pinning, donde el precio de una acción parece pegarse a un número redondo como 50 o $100 el día del vencimiento. Es el portero de discoteca, la gama positiva, haciendo horas extras para que nadie se mueva de la puerta. Es la consecuencia directa. Cerca del vencimiento, la gama de las opciones que están justo en el dinero se dispara. Las fuerzas de compra y venta de los dealers para cubrirse son tan masivas que crean un equilibrio casi perfecto que ancla el precio a ese nivel hasta que las opciones expiran. Suena muy convincente, pero jugando a abogada del diablo, ¿no le estamos dando demasiado poder a la gama? En un día de pánico, la gente vende por miedo. En un día de euforia, compra por avaricia. ¿Cómo podemos separar el efecto mecánico de la pura psicología humana? Es una pregunta excelente. La psicología humana es el detonante, el catalizador inicial. El miedo o la avaricia empiezan el movimiento, pero la gama es el acelerador o el freno de ese movimiento. En un entorno de gama negativa, un pequeño movimiento de pánico se convierte en una avalancha porque los dealers se ven forzados a vender en la caída. En un entorno de gama positiva, ese mismo pánico inicial es absorbido por las compras de los dealers y frenan la caída. La gama no crea el sentimiento, pero sí determina la violencia de su impacto en el precio. Entendido. Es el amplificador. Y si hay un día que tiene fama de ser la máxima expresión de estos flujos, es el triple witching, la triple hora bruja. ¿Suena a película de terror? ¿Es para tanto o es más ruido que nueces? La evidencia histórica sugiere que es más un día de volumen masivo que de volatilidad direccional. La mayor parte de ese volumen viene del rollover de los contratos de futuros sobre índices, que es una operativa mayormente neutral. Sin embargo, lo crucial es la última hora de negociación, de 3 a 4 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Y qué pasa en esa última hora? A las 3:50, la Bolsa de Nueva York publica los desequilibrios de las órdenes de cierre del mercado. Si hay una orden masiva de compra o de venta que no tiene contrapartida, se hace pública. Y en ese momento, los algoritmos de alta frecuencia tienen 10 minutos para intentar adelantarse a ese desequilibrio, lo que puede causar movimientos muy bruscos y a veces ilógicos. Ya que hablamos de volatilidad, tenemos que hablar del rey, el VIX. Todo el mundo lo mira como el índice del miedo, pero me da que pocos entienden cómo funciona, sobre todo sus derivados. Y es fascinante porque tiene sus propias reglas. Lo primero, los derivados del VIX no vencen un viernes, vencen un miércoles. Su valor de liquidación final se calcula el miércoles por la mañana y puede diferir mucho del cierre del martes. Otra trampa de liquidación AM. Pero la clave del VIX y el motivo por el que los ETFs de volatilidad como VXX o VVXY son tan peligrosos a largo plazo es su estructura de plazos. Te refieres al contango y la backwardation, ¿verdad? Exacto. Normalmente, la curva de futuros del VIX está en contango, lo que significa que los futuros más lejanos son más caros que los cercanos. El problema es que los ETFs como VXX tienen que rolear su posición constantemente. Venden el contrato del mes cercano que está a punto de vencer, que es barato, y compran el del mes siguiente, que es caro. Espera, déjame entender esto. ¿Están sistemáticamente diseñados para vender barato y comprar caro cada mes? Cada día, de hecho, es en pequeño coste diario, el coste de rollo, que actúa como un goteo constante, un viento en contra estructural. Por eso si miras un gráfico a largo plazo de VXX o VXY, su valor tiende a cero. No es que sean malos productos, es que están diseñados como herramientas a muy corto plazo, de días o semanas, no como inversión. Comprar y mantener un ETF del VIX es como comprar un cubito de hielo en el desierto esperando que no se derrita. Vale, hemos desmontado el motor, hemos visto todas las piezas, las trampas, la gama, las peculiaridades del VIX. Ahora, lo más importante,
¿Cómo juntamos todo esto en un protocolo práctico para no meter la pata? Se puede resumir en un árbol de decisión muy práctico. Lo primero, ¿qué tipo de producto estoy operando? Si es una opción sobre una acción o un ETF como el SPI, tu principal riesgo es la asignación física, el pin risk. La regla de oro es cerrar cualquier posición corta que esté cerca del precio de ejercicio antes de las 4 menos cuarto del viernes. No te arriesgues a la lotería del cierre. Ok. Si es SPI, el fantasma es la asignación. ¿Solución? Cerrar antes de que acabe el partido. Siguiente paso. Segundo, es un índice como el SPX con vencimiento mensual tradicional. Aquí tu riesgo es la liquidación AM. El fantasma es el gap nocturno entre jueves y viernes. La recomendación es clara. Cierra tus posiciones el jueves antes del cierre. Evita esa noche de incertidumbre. Entendido. Y por último, ¿qué pasa si es una opción sobre SPX, pero de las semanales, las que liquidan por la tarde? Ese es el escenario más seguro. El tercer paso, si es una liquidación PM, como las de los SPX semanales. Aquí el precio de cierre es el que cuenta. Puedes gestionar tu posición con más tranquilidad hasta las 3:50 del viernes, justo antes de que empiece la locura de la última hora bruja. Básicamente, la mejor gestión de riesgo posible es simplemente conocer a fondo el producto que se opera. No puedes tratar igual una opción sobre Tesla que una sobre el SPY, que una sobre el SPX mensual. Cada una tiene sus propias reglas. Y con esto llegamos al final de este análisis. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que les sea útil. Hoy hemos visto que el mercado de opciones es el verdadero motor del precio a corto plazo. Y entender su microestructura es una ventaja competitiva enorme. Las grandes revelaciones, la diferencia crítica entre SPY y SPX, la trampa de la liquidación AM y por qué los ETFs de volatilidad parecen diseñados para perder dinero con el tiempo. Para terminar, una reflexión final que se extrae de los datos y que sirve como señal de alerta. Hay una anomalía muy potente que a menudo precede a correcciones severas. Cuando tanto el mercado, el SPX, como el índice del miedo, el VIX, suben a la vez durante varios días. Esto sugiere una disonancia cognitiva tremenda. Los grandes inversores compran acciones por miedo a quedarse fuera del rally, el FOMO, pero a la vez pagan fortunas por seguros contra un desplome. Es la definición de un mercado que sube sobre un muro de miedo y es una estructura extremadamente frágil. Una idea muy potente para tener en el radar. Esperamos que nos acompañen en el próximo. Recuerden que en la descripción de este episodio están los enlaces a nuestro patrocinador, Broker360, y a PayPal por si nos quieren ayudar. Gracias una vez más.